poder ser parte de la información. Los principales títulos y el desarrollo de todo lo que pasa están acá. El Arranque. Con Maxi Lecky. Política, economía, deportes, actualidad y todo lo que pasa con el mejor análisis. Encendé la mañana con Maxi Lecky. Esto es El Arranque. Pero muy buenos días, bienvenidos a este nuevo programa aquí en el streaming de Sónica, en El Arranque. Este programa ha sido declarado de interés para la comunicación social por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y nominado a los premios Martín Fierro Digital 2023 como mejor magazine de actualidad. Mi nombre es Maximiliano Lecky y todos los días tratamos de compartir con ustedes información, política, noticias, tratamos de editorializar, de pensar y de reflexionar. En la mañana de hoy vamos a tratar de reflexionar y de pensar en esta editorial algo que no es propia de este gobierno libertario. Es propia de todos los gobiernos, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Muchas veces las personas y los gobiernos creen que están haciendo o tomando decisiones por el bien colectivo. Yo soy de esas personas que siempre piensa que un presidente, un ministro, un secretario, trabaja todos los días, como lo hacemos todos nosotros, con el afán de cambiarle la vida a la gente para bien, no cambiársela para mal. Eso hace que los diferentes estamentos tengan sus ideas, que seguramente pueden diferir a las tuyas, pueden diferir a las mías o pueden ser iguales. Pero esa persona o esas personas, ese equipo de trabajo, ese gobierno, intenta llevar adelante modificaciones en la vida generalmente de sus dirigidos, en este caso, de un país. Y es por eso que muchas veces cuando entiendo no les gusta una crítica, generalmente tratan de ir en contra de ese mensajero, porque piensan desde su fuero íntimo, de forma subjetiva, claro está, no necesariamente es de forma objetiva, que eso que está pensando no condice con el trabajo que están haciendo. Es decir, lo que piensan no condice con el trabajo. ¿Por qué? Porque dicen, yo me levanto a las 8 de la mañana, o a las 6, o a las 5, estoy todo el día laburando para el bien de la Argentina, me acuesto a las 11, 12 de la noche, sigo con temas de trabajo, no tengo minutos de descanso, vivo teniendo reuniones, bueno, etcétera, que es lo que hacemos todos en nuestro trabajo, pero generalmente los funcionarios entienden que eso es por el bien, un bien supremo, un bien mayor. Muchos dicen, como nosotros trabajamos, lo que cobramos por nuestro trabajo en una empresa privada o con un cargo dirigencial, estaríamos muchísimo mejor. Con lo cual yo le estoy brindando parte de mi vida a este proyecto. Entonces se molestan muchas veces con los mensajeros, es decir, con los periodistas, cuando hacen y esbozan críticas, que muchas veces son objetivas, pero también muchas veces son subjetivas, porque cada uno tenemos nuestra forma de ver las realidades. La verdad es que los periodistas deberíamos enfocarnos en datos objetivos para esbozar críticas hacia los gobiernos. Eso es parte de nuestro trabajo, parte del trabajo o de la función que tienen los periodistas y de nuestro ejercicio frente al poder. Además, desde que el periodismo nació, no solo tiene que contar las noticias objetivamente, sino también de criticar. Y muchas veces la crítica puede ser positiva o puede ser negativa, pero la crítica hace que otra persona, otro grupo de personas que están en la gestión permanentemente, abocados a hacer lo suyo, pueda venir desde afuera, con un tercer ojo, a mostrarte que tal vez podés estar equivocado. Por el motivo que fuese o en el caso en el que fuese. A lo largo de estos días hemos notado la mayoría de los periodistas
una situación compleja respecto a del gobierno con el periodismo. En el día domingo el presidente Milei habló del tema con Luis Majul e inclusive ya se había esbozado días previos la posibilidad de que los periodistas puedan tener una colegiatura, es decir, que puedan ser colegiados, que puedan ser registrados y que puedan estar frente a un micrófono con un aval registral. Esto después fue dado marcha atrás, esto se subió en un tuit hace algunos meses en el Ministerio de Justicia, si mal no recuerdo, ayer lo comentábamos con Pablo, y después se dio marcha atrás, ese tuit se borró y no se profundizó en el tema. El domingo el presidente Milei habló de los periodistas, habló puntualmente de 4 periodistas del diario de La Nación, les llamó esbirros de Zaguier, por considerar que obviamente ese diario tiene una bajada editorial y que responden a intereses en contra del gobierno. Puntualmente, si vos me preguntás qué puede haberle molestado a Milei, tendría que ver con la investigación que el diario de La Nación y un periodista del diario de La Nación sacó a la luz frente a las facturas que como asesor Javier Milei en el año 2015 habría hecho a una empresa de seguros relacionadas con el gobierno de Daniel Scioli. En las redes sociales después empezó a circular una factura de 30.000 pesos de esa época, ¿no? Pero algo más grave, y realmente es más grave, de verdad es más grave, es la reglamentación que a través de un decreto de necesidad y urgencia modificó la ley de acceso a la información pública. Esto se produjo en esta semana con este gobierno. La ley de acceso a la información pública es muy importante, no solamente para el periodismo, sino para cualquier ciudadano que quiera tener acceso a informaciones de gobierno, de los gobiernos, en este caso, de nuestro país. Una ley que costó mucho tiempo en poder ponerla en funcionamiento, costó mucho tiempo en que la política la quisiese llevar adelante, justamente porque nos da el acceso a cualquiera de nosotros, no solo a los periodistas, sino a cualquier ciudadano, cualquier abogado, de poder pedir explicaciones sobre determinado tema. Esos temas, obviamente, también pueden profundizar en la vida privada. ¿Por qué? Porque nada de lo que hace un servidor público, en principio, es considerado privado. Es considerado público. Siempre es considerado público. Y te doy un ejemplo. Caso Alberto Fernández. Alberto Fernández, a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, se conoció que tenían, en pandemia, quienes tenían acceso a la Quinta Presidencial de Olivos, quienes tenían acceso a la Casa Rosada, sin importar si esas reuniones con el presidente respondían a la vida pública o a la vida privada. Es decir, si con Alberto Fernández entraban chicas a la Casa de Gobierno o a la Quinta Presidencial de Olivo, no se discriminaba si era para la vida pública o para la vida privada. Entraban, iban a ver al presidente. Y eso quedaba registrado, y no solo quedaba registrado, sino que un ciudadano podía pedir la información y se la tenían que brindar. Porque es el presidente de la nación, es un servidor público. Todo lo que haga el presidente de la nación o los presidentes de la nación están sujetos al escarnio público y a la visibilidad. ¿Por qué? Porque detrás de cualquier decisión que puede tomar el presidente, todos podríamos saber cuáles son los intereses, las personas o las empresas que se reúnen con los líderes que después van a tomar una decisión y firmar una resolución.
Parece algo básico lo que estoy contando. Parece algo muy básico. Sin embargo, algunos se molestan con los pedidos de explicaciones. Y la verdad que una ley sea modificada por un decreto de necesidad y urgencia, a priori, parece ser inconstitucional. Pirámide básica del derecho. Constitucional 1. Para algunos, en el ejercicio de la abogacía, hasta derecho usual, te diría, yo estudiaba derecho usual, pero derecho cívico le dicen ahora, en la secundaria. ¿Qué modificaría este decreto de necesidad y urgencia frente al acceso a la información pública? Redefiniría justamente este concepto, que es información pública, y dispone que la información sobre la vida privada de funcionarios no puedan ser brindadas cuando no cuentan con el carácter público. Vuelvo a repetirte el caso de Alberto Fernández. Si las personas que entraban a Olivos, inclusive en el cumpleaños de Fabiola Yáñez, con la famosa foto de Olivos, si eso subjetivamente fuese considerado de la vida privada, no nos hubiésemos enterado que hubo una fiesta de Olivos, con el pedido del acceso a la información pública, porque sería considerado vida privada de la primera dama. Para que ustedes vean, no estoy haciendo hincapié en un acto de este gobierno, ni siquiera en un acto ni en una firma económica, en una reunión con empresas, en una reunión con empresarios de medios, con empresarios mineros. No estoy haciendo referencia al gobierno anterior, frente a la modificación de esta ley. Solo se puede requerir la documentación generada en el marco de la actividad estatal, dice la modificación del decreto. Se incluyen excepciones a la obligación de los funcionarios de brindar información, cosa que antes no pasaba. Ahora hay excepciones. En algunos casos no vas a tener la obligación de brindarlo. Se promueve la figura del abuso del derecho para quienes ejercen el derecho de pedir información cuando se presuma que puede haber mala fe en la petición. Es decir, si vos le pedís información, vuelvo al ejemplo de Alberto Fernández y de Fabiola Yáñez. Si una persona le pide información, le hubiese pedido información al expresidente Alberto Fernández respecto a la fiesta de Olivos, el presidente Alberto Fernández con esta modificación podría haber dicho que es mala fe de ese ciudadano, de ese periodista, porque se está metiendo con la vida privada de su mujer. Se le puede pedir nombre, apellido y DNI, email al requirente, cosa que antes no sucedía. ¿Por qué no sucedía? Porque justamente vos estabas protegiendo al ciudadano frente al pedido de acceso a la información pública. Porque después el Estado y el propio presidente y el propio gobierno, que se supone que es el que tiene el poder frente al resto de los ciudadanos, y el acceso a toda tu información, no lo pedía. Por temor, por miedo, o porque si yo lo pido, pueden venir por mí en determinada cosa. Y obviamente esto también era una protección hacia la fuente periodística, en el caso específicamente nuestro. Vos no ponías nombre, apellido ni DNI, porque justamente es una investigación tal vez que podías hacer a futuro. Y el gobierno estaba obligado a brindarte la información sobre los actos de gobierno y la vida pública y privada de los funcionarios públicos. A partir de la modificación de este decreto, eso no va a ser más sin datos personales.
vas a tener que poner tus datos personales. Se va a hacer un ranking de requirentes habituales, con lo cual te va a sistematizar a las personas sobre cuántas veces piden cierto pedido de información pública. Y se promueve que ante un pedido de información que en un área de gobierno ya puso en la web, el funcionario puede cumplir con el pedido de información, debiendo haber brindado esa información ya en la web. Entonces, te pueden decir, mira, todo lo que yo tenía que decir ya está en la web. No, pero profundicemos sobre esto, ya está en la web. Obviamente, muchas personas pueden decir, che, pero ¿esto lo hizo quién? ¿Qué gobierno? ¿Un gobierno autoritario? ¿Lo hizo un gobierno democrático? ¿Lo hizo el gobierno de Cristina Kirchner? ¿Lo hizo el gobierno de Macri? ¿O lo hizo el gobierno de Javier Milei? Yo solamente te quiero hacer pensar esto. No estoy hablando personalmente de Javier Milei. De verdad no estoy hablando personalmente. Solamente estoy reflexionando en un marco y en un contexto general. ¿Qué hubieses pensado vos si el que hubiese hecho esta modificación hubiese sido Cristina Kirchner? ¿Qué hubieses dicho vos? Si Cristina Kirchner hubiese modificado un decreto para que no se pueda tener acceso a la información pública de las personas que trabajan en el gobierno, en su vida pública y en su vida privada. ¿Qué hubieses dicho vos? Yo solo te esbozo una cosa. ¿Sabés qué hubieses dicho? Vamos a un gobierno como el de Maduro, vamos a un gobierno como el de Rusia, vamos a un gobierno como el de Cuba. Porque el gobierno quiere tapar cosas que vos no tenés que saber. ¿No hubieses pensado eso? ¿Y por qué hoy no hay que pensar lo mismo? ¿Cuál es el problema con haber dejado la ley y tal cual estaba? ¿Cuál era el inconveniente? Yo creo que esto lo va a tener que explicar el gobierno, de verdad. Punto por punto, tema por tema. ¿Por qué se hace esta modificación? Y desde el gobierno se alentó en estas horas, inclusive se lo dijo el presidente a Majul, que los periodistas también tenían que ser expuestos públicamente, que tenían que mostrar sus declaraciones juradas, que tenían que ser personas expuestas, como los funcionarios públicos. Y en realidad hay una diferencia. Los funcionarios públicos son pagados por todos nosotros, por el Estado. Los periodistas, en general, son pagados por las empresas que los contratan. Es un acuerdo entre privados. Por ende, tienen la misma obligación y los mismos derechos que tiene cualquier ciudadano. No son pagados por los estados. Ahora, si detrás de este comentario existe la sospecha de que un periodista es una persona ensobrada y que su estilo de vida no condice con lo que le paga el privado, ahí están las herramientas del Estado, que ya las tiene, para la investigación de cómo sostiene el nivel de vida frente a lo que cobra. Eso está así no solo para los periodistas, sino para cualquier ciudadano. Es parte del ejercicio democrático. Entonces, no veo por qué los periodistas deberían, y aparte no estoy haciendo una defensa periodística, porque yo no soy periodista, soy abogado, ustedes ya lo saben. Pero me parecen cosas que rozan la eliminación de conceptos democráticos básicos que del 83 a esta parte no se habían puesto en discusión. Pero no es que no se habían puesto en discusión porque eran temas tabú.
no se habían puesto en discusión porque son partes del ejercicio del día a día y de las cosas que estaban bien y que tal vez no deberíamos intentar modificar. Porque justamente, si hay periodistas ensobrados, o los hubo, solo basta con demostrarlo. Solo basta con demostrarlo. La mayoría de las pautas oficiales que todos los medios, o gran parte de los medios, recibieron durante varios gobiernos, Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández, han sido blanqueadas. Se dieron en diferentes situaciones y en diferentes marcos, pero están blanqueadas con una contraprestación y una factura. La contraprestación es brindar información que el Estado brinda a través de las diferentes campañas que hace. Ahora, si había otros periodistas que recibían sobres por abajo, miren, muchachos, eso es justamente lo que Alberto Fernández había dicho en su primer discurso, que había cloacas de la democracia dentro de la CIDE y tiene que ver con la utilización de fondos reservados que no tienen justamente una contraprestación y que iban a parar a algunos bolsillos. Si vos das una factura en blanco y el Estado te da una pauta para poder emitir, es un servicio de publicidad que está blanqueado. El problema es cuando los fondos justamente son reservados, que es lo que se volteó al gobierno en las últimas horas, en los últimos días, para poder manejar de forma discrecional, como lo han hecho otros gobiernos, o al menos esto es lo que dice este gobierno, respecto a periodistas ensobrados. El periodista no es ensobrado cuando la pauta es oficial. Cuando la pauta deja de ser oficial, ahí sí podemos dudar de periodistas ensobrados. ¿Se entiende el concepto? ¿Lo vamos comprendiendo? Lo importante es que los actos de gobierno siempre sean públicos, transparentes, con un intercambio legalizado. Cuando no es legalizado, pasamos a hablar de sótanos de la democracia. Esto es El Arranque. Buscamos la verdad cada mañana en El Arranque. Maxi Lecky